No sé si usted ha tenido alguna experiencia con demonios. Mucha gente no cree en demonios. Dicen que que somos nosotros mismos. ¿Usted qué opina sobre No, eso? la Biblia habla de espíritus inmundos, habla de ellos. Yo tuve experiencias cuando recién llegué al camino, muchas voces llegaban a mi oído y me decían, te vamos a destruir, te vamos a... Pero eran muchos. Sí. Entonces con el tiempo, hermana, fui teniendo experiencias. El Señor me empezó a usar para sanar enfermos, pero una ocasión que yo caí enfermo, muy malo, iba a morir. Estuve muy malo. Yo pensé que me iba a morir porque era algo muy tremendo lo que me pasaba. Pero el Señor tuvo misericordia y me sanó. Y cuando el Señor me sanó esa enfermedad, hermana, pude ver cómo Dios empezó a usar mi vida de una forma muy fuerte. Amén, gloria a Tuve Dios. muchas experiencias en muchos lugares. El Señor me mandó a Ojinaga, a la frontera de Ojinaga. Y realmente como yo no tenía muchas experiencias, me sentía yo con vergüenza y como cohibido. Porque estando allá me dijo el Señor, dile a mis pastores que no quiero que prediquen únicamente letras. Quiero que prediquen y pongan en acción mi poder que yo les he delegado, así como yo lo hacía donde predicaba. Amén, aleluya. Y para mí era muy difícil porque yo no conocía pastores, pero me empecé a mover y me empezaron a conocer pastores ahí, me empezaron a visitar y invitar. Y donde yo me paraba para la gloria de Dios, el Señor se manifestaba poderosamente, su Espíritu Santo manifestaba muchas cosas, había muchas sanidades. Mire, íbamos un grupo como de unos 15 hermanos de aquí, más hermanas que hermanos y oyentes nuevos. Hermana, el lugar donde estábamos, yo me sentía como cuando visitan a los brujos, que sale uno y entra uno y sale otro y así. No nos dejaban ni comer, porque todos los que iban el Señor los sanaba y esos testificaban y venían otros y otros y otros. El caso que no nos dejaban ni comer y yo me sentía muy raro porque yo no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajos. Entonces empecé a tener experiencias de cómo las hernias de 1 kilo, 2 kilos, al instante se las operaba, el Señor las desaparecía. Me tocó ver que salían tumores de la cabeza, cerebros que tenían tumores con años, cómo los expulsaban. Muchas cosas puedo contarle y decirle que el Señor me mostró cómo el Señor los espolones al instante los operaba, los dejaste de rodillas, dejaron para testimonio algunas hermanas que eran muy ricas en Estados Unidos y que tenían dejaste en las rodillas y traían unos y cosas aquí, pues de mucho dinero y el Señor las sanó y me las regalaban a mí. Le dije, no, vayan y cuenten a sus pastores lo que el Señor hizo con ustedes, a mí no me mencionen y ustedes denle la gloria al Señor. Y así fueron pasando muchas cosas, hermana, y hasta que empecé a tener muchas experiencias a pelear con endemoniados. Los demonios me decían a través de la gente que se endemoniaban, que me odiaban, que me iban a matar. Yo les decía, no pueden hacerme nada porque el que está conmigo es más fuerte que el que está en ustedes. Y me tocó, por el Espíritu Santo, liberar, no yo, sino el Espíritu Santo, liberar a la gente que tenía posesión de demonios. ¿Cómo se practica una liberación? Porque mucha gente le llama como es un exorcismo. Mire, hermana, lo que pasa es que cuando alguien se posesiona del enemigo, uno confía en el Señor y confía también. Yo siempre le digo a los hermanos, es muy importante el testimonio de nosotros y la vida, la relación que nosotros llevamos con Dios. Con Dios nosotros tenemos que ser sinceros con los que nos rodean y con todos, porque eso te va a dar confianza siempre al hacer un trabajo para Dios. Entonces, de esa forma tú te vas a sentir útil y vas a saber que Dios te usa. Y la verdad, hermana, me tocó tener experiencias muy fuertes con endemoniados, horas durar con ellos, En serio, muy cansado. Cuando yo iba al templo, aquí donde estoy predicando por la gracia de Dios, estoy pastoreando, hermana, yo de cuenta que subía al ring. me imagino. Haz de cuenta que te iba a ver una pelea. Con 3 o 4 o 5 me peleaba, cada culto. Ellos se ponían en guardia como se ponen los boxeadores y me miraban y se me lanzaban a golpearme, hermana Damaris. Literalmente. Literalmente, venían y yo lo único que hacía,
les decía, los reprendo y los debilito en el nombre de Jesucristo, y se desvanecían y azotaban, caían. Y ahí era donde yo oraba por ellos y eran liberados. No nomás yo y algunos hermanos de la iglesia, porque ya los había enseñado a trabajar también de esa forma. Y estábamos en ayuno, en oración, todos trabajando. Era algo tremendo. Había veces que algunos se hacían como los dormidos. Sí. Y cuando me les iba a arrimar, ¡tum!, me tiraban el golpe para arriba a la cara. Y ahí empezamos a trabajar hasta que Dios nos hacía libre. Algo, bueno, fueron experiencias muy bonitas. Yo pude experimentar de cómo el poder de Dios que está en nosotros como obra, hermana. Y Amén. muchas veces cuando no conocemos el poder de Dios y no tenemos esa confianza, como que el enemigo quiere intimidarnos, y a muchos hermanos los intimida, y muchos pastores aún, hermanos, no tienen esa libertad y ese valor de orar por gente endemoniada. Así es. Cuando uno para eso ha sido llamado. Amén. Qué bonitas experiencias ha tenido en estos 32 años, pero me comenta que las revelaciones, aunque ya tuvo antes de ser bautizado y durante, pero lo más fuerte vino cuando se bautizó, ¿verdad? Sí, en el camino. Pero ya después, cuando cuando cayó enfermo, que dice que usted fue una enfermedad casi de muerte, fue cuando fue lo más fuerte. De ahí para acá, de esa enfermedad, como que el Señor me graduó y empecé a tener las experiencias muy fuertes con endemoniados, a luchar con ellos, a pelear. Antes de venir la enfermedad, yo miraba que muchos perros me perseguían. Miraba, únicamente los oía, no los miraba a los perros, pero me ladraban. Pero eran muchos y como que me querían hacer pedazos. Y yo brincaba y me agarraba así, y los perros yo sentía cuando brincaban, y ¡ay!, pero no me alcanzaban. ¿Algún consejo que usted le quiera dar a las personas que nos están viendo, que están pasando por un proceso difícil de su vida? Porque muchas veces cuando estamos en el proceso no escuchamos razones, no escuchamos consejos. Creo que la mayoría nos escondemos en nuestro propio dolor y no queremos ver más allá. No queremos ver más allá de lo que viene después de ese proceso. Bueno, cuando a veces no entendemos las cosas es difícil, hermana, pero ya que sabemos, lo que sí les podemos decir a los hermanos que estén teniendo un proceso, una experiencia, que confíen en Dios. Amén. Parece que uno no va a salir del problema. Parece que uno se va a quedar en el problema, como cuando los problemas, vamos a poner ejemplo, cuando los apóstoles del Señor les subió a la barca y les dijo, vayan, allá me esperan, vayan. Y él dice que él se quedó a despedir a la gente y se fue a orar. A medianoche, dice, en la noche los agarró una tormenta, y ellos estaban muy asustados. Cuando de repente ven venir al Señor y pensaban que era un fantasma, se asustaron Sí. más. Entonces el Señor les dijo, no teman, yo soy. Entonces, Dios nos da confianza y nosotros debemos de confiar en Él. No nomás debemos de tener fe, porque la fe sin confianza te hace estático, no te puedes mover. Pero cuando tú crees a Dios, tienes confianza, tienes fe y confianza, la confianza es la que te hace que te lances. Y cuando te lanzas es cuando vienen las experiencias. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro creía, tenía fe en el Señor, y todos los apóstoles tenían fe. Pero, ¿qué fue lo que lo hizo a Pedro lanzarse al barco? La confianza. Tuvo confianza en que iba para allá con el Señor, que iba a caminar y que iba a llegar. Tuvo la esperanza también. Pero ¿qué pasó en el transcurso? Mientras Pedro no se bajaba del barco, no experimentaba lo sobrenatural. A veces el miedo no nos deja llegar a las experiencias sobrenaturales. Cuando Pedro se baja del barco y confió en el Señor, se bajó del barco, él experimentó algo que jamás había pensado, que él iba a caminar sobre las aguas. Amén. Pero dice que cuando iba caminando, al ver el viento y las olas, tuvo miedo y dudó. La duda es una incertidumbre enemiga de la fe. Y cuando él tuvo la duda, dudó, se empezó a hundir. Entonces Dios le dijo al Señor, sálvame, Señor, que perezco. Y el Señor dice que tragó de su mano y lo levantó y volvió a caminar junto con él, y subieron al barco.